Dios les bendiga. Pues vamos a orar para que el Señor sea quien, en este tiempo, sea quien hable a través de nosotros. Amén. Antes de orar quisiera compartir un versículo que va a ser la base de lo que vamos a compartir. Amén. En Josué capítulo 6, versículo 2, dice la palabra: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, úsanos como instrumento de bendición para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Úsanos, Señor, como siervos inútiles, bendito Dios, para bendecir a tu pueblo y para traer palabra de bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros labios salga tu palabra, Señor, la que edifique y la que corrija, la que dirija a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, para empezar esta palabra que queremos compartir, si quieren ponerle título, el título que le queremos poner es Tu primera gran batalla. Amén. El pueblo de Israel vivió muchas batallas, pero esta puede llamarse su primera gran batalla, donde ellos tuvieron que enfrentar a un ejército mucho más poderoso que ellos, un ejército mucho más preparado y encima con unos muros que no había quien lo traspasara. Amén. Y quiero hacerte un paralelismo entre lo que es la gran batalla o la primera gran batalla del pueblo de Israel y nuestra primera gran batalla. Todos pasaremos por batallas, por guerras, pero habrá una gran batalla en nuestra vida que si Cristo no está contigo, si no está conmigo, no podremos superarla. Amén. Y quiero hacerte ese paralelismo entre esa historia y la historia nuestra. Y para empezar quisiera contarte una pequeña historia de dos hombres que estaban enfermos, estaban acostados en una cama de hospital, estaban en una misma habitación. Cada uno tenía una visión diferente de su enfermedad. Padecían la misma enfermedad. Había uno que estaba al lado de una ventana y el otro que estaba a su lado, pues no tenía ventana. Ellos no tenían derecho ni a ver televisión, ni a escuchar radio, no tenían contacto con nadie, solamente los médicos y las enfermeras. Su enfermedad era una enfermedad terminal. Y estaban prohibidos de levantarse de la cama. Pero el señor que estaba al lado de la ventana, todas las tardes cuando estaba solo, hacía un esfuerzo, se levantaba y miraba por la ventana. Y empezaba a describir lo que veía por la ventana. Niños jugando, un lago, veía tantas cosas bonitas que su compañero que estaba al lado estaba impresionado y hasta se sentía bien dentro de su enfermedad, escuchando el relato de su compañero, de todo lo que estaba viendo por la ventana. Hasta que el señor que estaba a su lado empezó a enfurecerse, a sentirse incómodo, porque él no tenía la oportunidad o no podía pararse de su cama para él también ver lo que veía su amigo. Un buen día, el que estaba al lado de la ventana murió. Y lo primero que hizo el otro compañero fue pedir que lo trasladaran a la ventana para él también observar. Pero se encontró con la novedad de que cuando los médicos prepararon la cama, los enfermeros le prepararon la cama, lo cambiaron de sitio, con todo el esfuerzo del mundo, cuando lo dejaron solo, se levantó para mirar por la ventana. Lo que había era una pared blanca. Fíjate, el otro veía muchas cosas preciosas, maravillosas. Cuando él va y ve la ventana, lo que ve es una pared blanca. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces nuestra guerra, nuestra batalla, depende de cómo la estamos nosotros mirando. ¿Qué estamos nosotros mirando? ¿Cómo la estamos enfocando? ¿A través de qué la estamos enfocando? O más bien, ¿a través de quién tú estás enfocando tu gran batalla? Si la enfoca a través de Cristo, vas a tener victoria. Ahora, si la enfoca a través de tus fuerzas, de ti mismo, nunca podrás vencer. Amén. Y de esto quiero hablar contigo hoy, de esa primera gran batalla. Fíjate, todos tarde o temprano nos vamos a encontrar acorralados.
en algún momento en nuestra vida nos vamos a encontrar acorralados, sin una puerta por donde salir, solamente viendo esa pared blanca, que no sabemos qué vamos a hacer. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse al pueblo de Jericó y vio esos muros, no tenía seguridad, no tenía certeza, solamente tenía la seguridad de la promesa que Dios le había dado a Josué. Dios le dijo a Josué, vuelvo y te lo leo en el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La guerra no había empezado, pero Jehová le había dicho que ya se lo había entregado. Y muchas veces Dios hace eso. Te da una promesa en pasado para que tú la aceptes como algo que ya ha sucedido en tu vida, aunque tú no la hayas visto. Eso se llama fe. Creer lo que no ha sucedido en tu vida, pero va a suceder porque Dios te lo prometió. Eso se llama fe. La fe es eso, la certeza de aquello que tú no has visto, pero que Dios te lo ha prometido. Amén. Y mientras José contemplaba aquellos enormes muros, tuvo la fe de ver más allá de los muros. Tuvo la fe, tuvo la certeza de confiar en el Dios Todopoderoso que le había dado la promesa. Amén. Y si tú y yo hoy somos capaces de creer en ese Dios Todopoderoso que te da promesa de que en tu gran batalla Él va a estar en medio de ella, tú saldrás victorioso. Amén. Esa es la promesa que hoy tiene Dios para ti. Y en los versículos del 3 al 5, Dios le describe qué tiene que hacer el pueblo, cómo tiene que comportarse el pueblo ante aquella situación, ante aquellos muros, qué debía hacer el pueblo de Israel. Vamos a leerlo. En el versículo 3, 4 y 5 dice la palabra: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. La bendición no significa que entendamos cómo y cuándo Dios va a obrar. La bendición significa que aunque tú nunca veas lo que Dios está haciendo, Él está obrando. Amén. Eso es la bendición. Aceptar que Dios está obrando aunque tú no lo estés viendo. Dice el versículo 4: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Nuestro Jericó es bien diferente a esa ciudad fortificada del pueblo de Israel. Muy diferente, pero tiene muchos principios básicos que luego lo vamos a tratar. Tienes algunos principios básicos que nosotros también debemos seguir para poder obtener la victoria en nuestra gran batalla. Amén. Pero antes de ello quisiera detenerme un momento en hablarte de aquellas promesas que Dios te hace en pasado, que Dios le hizo al pueblo de Israel y que todavía continúa haciendo. Y nosotros tenemos que aceptarla y creerla como que la vamos a recibir, como que van a venir a nuestras vidas. Amén. Vamos a leer en Isaías 53, versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Fíjate, esto lo está Dios hablando 400 años antes, más o menos, probablemente más, de que Jesús muriera en la cruz. Y dice aquí que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero Jesús aún no había nacido. Esa es una promesa en pasado, con la esperanza de futuro, de que todo aquel que recibió esa promesa de Dios la iba a ver.
Y aquellos que la recibieron con fe, la vieron porque Jesús murió y resucitó y está vivo. Y todo el que creyó en Él, hoy puede decir, yo viviré porque Cristo vive en mí. Amén. Pero esa promesa Dios la dio en el tiempo de Isaías, 400 años antes de que Jesús naciera. Ya el pueblo tenía la promesa de algo que iba a suceder, pero la promesa era en pasado. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Amén. Está hablando en pasado, aunque Jesús murió 400 años después. En Romanos 4:17 también la palabra de Dios dice, y aquí Pablo nos habla de ese Dios al que tú y yo debemos confiar, debemos creer. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, por delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjate, el apóstol Pablo se refirió a Dios como quien da vida a los muertos. Si tú estás muerto, Dios hoy puede darte vida. Amén. Pero tú tienes que confiar, creer en que eso va a suceder en tu vida. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Si hay cosas que tú la ves imposible de alcanzar hoy, Dios la llama como si fuesen. Créele a Dios. No le crea a la circunstancia, no le crea al problema, no le crea a tus batallas, no le crea a tu guerra. Créele al Todopoderoso. Amén. En Efesios 1:3 dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora mismo, en medio de tus derrotas o de tu victoria, Cristo está contigo. Amén. Y si Él lo puede todo, ¿por qué tenemos que estar afanados? ¿Por qué tenemos que estar turbados? ¿Qué es lo que nos quita el sueño si tenemos a un Dios todopoderoso? Amén. Todos vamos a tener batallas, luchas, todos los días la tenemos. Pero, ¿cómo la estás luchando? ¿Con quién la estás luchando? ¿Qué principios básicos estás siguiendo tú en tu batalla? Y de eso es que te quiero hablar, de esos principios básicos que el pueblo de Israel, cuando tuvo que enfrentar los muros de Jericó, fíjate que dicen los historiadores que esos muros medían más de 3 metros de ancho y más de 6 metros de alto. Imagínate cuando ese pueblo vio esos muros, era imposible traspasarlos. Era imposible incluso pelear contra ese pueblo, que era un pueblo, el pueblo de los cananeos era un pueblo guerrero, acostumbrado a la batalla, y se habían atrincherado detrás de sus muros. Vamos a leer esos principios básicos, y quiero que tome notas en tu corazón, en tu mente, de esos principios básicos que tú y yo debemos seguir para cuando tengamos por delante que pelear esa gran batalla. El primero de ellos es, marchamos a la defensiva. Amén. Tú y yo tenemos que marchar a la defensiva porque no nos queda de otra. Porque el enemigo con el que tú y yo tenemos que enfrentarnos es un enemigo mucho más poderoso que nosotros. Y por más que tú te capacites físicamente, el enemigo es mucho más poderoso que tú. Ahora bien, tú tienes una gran ventaja. Es que el enemigo es más poderoso que tú, pero nunca va a ser más poderoso al Dios al que tú le sirvas. Amén. Ahora depende a quién tú le estás sirviendo. Marchamos a la defensiva. Las ventajas de los cananeos de Jericó eran evidentes. Mejores preparados, mejores soldados y encima con los muros tan anchos y tan altos. Amén. ¿En quién vas a poner tú tu confianza? ¿En esa pared blanca? Como ese enfermo que cuando se paró de la cama lo que vio fue la pared blanca. ¿En eso vas a confiar? ¿En tus capacidades? ¿En tus limitaciones? Nunca podrás confiar en tus capacidades, porque tus luchas, tus batallas son espirituales. Déjame que te diga esto. Tus luchas no son contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos. Tus luchas no son contra tu amigo, tu vecino. Tus luchas no son contra la gente, contra el ser humano. Tus luchas son espirituales. Nuestras luchas son espirituales.
Y el enemigo sí que está preparado. Satanás está mucho más preparado que nosotros. Para tú y yo poder vencer, tenemos que agarrarnos de Jesucristo. Porque de ninguna otra manera venceremos. Amén. El pueblo de Jericó, el pueblo de Israel, tenía que confiar en Dios, tenía que obedecer a Dios y tenía que creer plenamente en Dios para que esos muros cayeran. Amén. Si no obedecían, si querían vivir como le diera la gana, si no estaban unidos en un mismo sentir, buscando la presencia de Dios, jamás esos muros caerían. El pueblo de Israel tenía que marchar en desventaja. Su único escudo era Dios. Pero ¿qué escudo? Ojalá todos los que estamos aquí pudiéramos contar con ese escudo hoy, con el escudo de Dios, con el escudo de Jesucristo, con el escudo de la fe. Amén. Porque ellos no tenían ventajas físicas, terrenales, no tenían ventaja, pero tenían la mayor ventaja, que era al Dios Todopoderoso. Amén. A menos que Dios no te defienda, estamos perdidos. Tú y yo estamos perdidos a menos que Dios no nos defienda. Ahora bien, ¿qué más tú y yo necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Teniéndolo a Dios, ¿qué más te hace falta? No te hace falta más nada, porque Él te va a dar la victoria. Tenemos que marchar con la confianza de que Dios nos dará la estrategia correcta para vencer al enemigo. Tú y yo tenemos que marchar de esa manera, con la confianza, con la certeza, o en obediencia, en fe, pero marchar, nunca detenerte. Porque si te detienes, el enemigo te va a atacar de todas formas. El enemigo va a acabar contigo. ¿Y cómo marchamos? Orando, alabando, adorando, ayunando, buscando la presencia de Dios. Amén. Así el siervo de Dios marcha. El segundo principio que tú y yo debemos aplicar en nuestras vidas es marchamos con paciencia. El pueblo de Israel tenía que marchar con paciencia. No era fácil aceptar lo que Dios le estaba diciendo. Fíjate, en Josué 6, versículos 14 y 15, oye lo que dice la palabra de Dios, para que tú veas, ellos tuvieron que tener paciencia. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despertar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Marchar con paciencia. El pueblo de Israel tuvo que marchar con paciencia aquí. Porque dar vuelta a una ciudad sin ver lo que estaba sucediendo, no se percibía lo que estaba pasando, pero Dios estaba trabajando. Amén. Perdóname que te diga esta frase o esta palabra. El pueblo de Jericó se estaba cagando. Aunque el pueblo de Israel no lo sabía, pero ellos estaban atemorizados de lo que Dios estaba haciendo. Tenían miedo el pueblo de Jericó, pero no lo sabían. El pueblo de Israel no sabía eso. Sabía que tenía que enfrentarse contra un pueblo mucho más numeroso y mucho mejor preparado. Josué no podía ofrecer ninguna razón al pueblo para obedecer a Dios. No le podía ofrecer ninguna razón. Mira, vamos a obedecer a Dios porque por esto, por lo otro. No tenía razón para hacer que el pueblo creyera. El pueblo tenía que obedecer por fe. Tenía que dar una vuelta cada día durante 6 días y luego el último día, el séptimo día, darle 7 vueltas. Imagínate, yo me imagino, aunque la palabra no lo dice, algunos de los hombres y mujeres, pero ¿de qué sirve esto? Y empezaban a decir una cosa y empezaran a decir otras cosas. ¿Qué diríamos nosotros hoy si el Señor nos mandara a que a tu Jericó, a ese muro que te impide ver la victoria, el Señor te diga que le dé 13 vueltas? ¿Qué diría? Empezaría tú a decir, pero ¿para qué sirve esto? ¿De qué me sirve a mí estar dando vueltas como un tonto? Y yo me imagino los niños, porque tenían hijos, los niños, cuando tuvieran que dar la vuelta, oh papá, pero ya estoy aburrido, ¿de qué sirve esto?
No hay otra cosa que hacer que dar vuelta a una ciudad porque no veían lo que estaba sucediendo. Y es lo que nos suele pasar a nosotros, es lo que le suele pasar al ser humano. Como no vemos, lo que no vemos, no lo aceptamos, no lo creemos, nos damos la vuelta. Si el pueblo de Israel se hubiera dado la vuelta y en la vuelta número 12 de su Jericó se hubieran devuelto, no hubieran vencido, no hubieran tomado el pueblo de Jericó y no hubieran tomado esa ciudad que Dios se la había prometido ya desde antes. Amén. Y muchas veces nos sucede eso a nosotros en nuestras vidas. En tu Jericó, en tu gran batalla, da un paso más, camina un paso más, da ese paso extra que el Señor te pide. A esa oración. A veces estamos haciendo todo lo correcto, lo estamos haciendo todo bien, pero el Señor te dice, continúa haciéndolo un día más. No te canses, porque si te cansas, el enemigo va a vencer. Ahora, si tú das esa vuelta número 13, obtendrás la victoria. Los muros caerán. Amén. En el nombre de Jesús, esos muros que hoy parecen inalcanzables, esas batalla que tú nunca la podrás ganar con tu propia fuerza, Dios te dará la victoria. Si tú caminas esa marcha más, si tú le das la vuelta, esa vuelta número 13. Amén. El tercer principio que tú y yo debemos seguir en nuestro caminar con Dios es: marchamos silenciosamente. En Josué 6, versículo 10, dice la palabra: Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Amén. Había un tiempo para gritar, pero también había un tiempo para hacer silencio. Ellos querían animarse, darse victorias, animarse uno a otro, pero Josué le dijo, tienen que hacer silencio, tienen que estar callados hasta el día que yo se lo diga, porque así Dios lo mandó. ¿Y por qué tenían que dar 13 vueltas? Si nosotros fuéramos del pueblo de Israel, hoy nos estaríamos preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué 13 vueltas? Pues porque Dios lo dijo. No le busque más vuelta, simplemente obedece. Dios dijo 13, pues 13. Dios dijo que orara, pues ora. Que tú no ves la respuesta, sigue orando hasta que Dios te dé la respuesta. Amén. Que Dios te dijo que ayunara, pues ayuna. Pero no busques razonar. Fíjate, el gran problema del ser humano es que buscamos razonar las cosas espirituales. Las cosas espirituales ha de discernirse espiritualmente. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dijo a Nicodemos y a sus propios discípulos, le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, es imposible que yo en mi lógica, en mi razonamiento, en mi carnalidad, en mi humanidad, entienda a Dios. Jamás podremos entender a Dios. A Dios se obedece. No se busca entender. Por eso muchos hoy tenemos tantas religiones, porque queremos buscar nuestros propios conceptos de Dios. A Dios se acepta. Su palabra es para aceptarla, no para discutirla, no para empezar a razonar si me parece o no me parece. Amén. Es para obedecer y aceptar lo que Dios te dice. Amén. Porque Él es tu creador. En el Salmo 46, versículo 8 al 11, Dios le da al pueblo herramientas, le da esperanza, le da victoria. Dice el Salmo 46, 8, venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Está quietos y conoced que yo soy Dios.
Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quedémonos quietos y vamos a ver que el Señor es nuestro Dios, es nuestro libertador. Amén. Eso es lo que están diciendo estos versículos. No te desesperes, no te abatas con las cosas que veas a tu alrededor. Mantente firme en el camino del Señor. No te desvíes del camino, porque el enemigo está ahí como león rugiente, esperando a que tú retroceda el primer paso. En el momento que tú retrocedas, el enemigo te va a devorar. Amén. El cuarto principio que tú y yo debemos llevar a cabo en nuestra gran batalla espiritual que tendremos que luchar en algún momento en nuestras vidas, si no la estamos viviendo ya, tendremos que vivir una gran primera batalla y muchas batallas. El cuarto principio es: marchamos unidos. A veces tenemos un Jericó tan grande, tan poderoso, que no lo podremos vencer si no estamos en unidad con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Comparte tu dolor, comparte tu tristeza con la iglesia, para que oremos unidos, para que juntos peleemos esa batalla, porque el pueblo de Israel peleó y ganó, pero estaba unido. Los cananeos, el pueblo de Jericó, veía a un pueblo unido, veía a un pueblo, lo veían mayores. Dice la palabra en otros versículos que no lo vamos a leer hoy, que el pueblo de Jericó veía al pueblo de Israel como gigantes y ellos se veían como langostas. Amén. ¿Pero por qué? Porque sabían el Dios que acompañaba a ese pueblo. Así que en tu gran batalla, en tu gran Jericó, procura acompañarte de otros hermanos que oren por ti, que te acompañen, que en el momento que uno caiga, tenga al lado otro que le ayude a levantarse. Amén. Si no peleamos unidos, hay batallas que no las podemos vencer. Y Dios quiere una iglesia unida, un pueblo unido. Eso es lo que Dios busca. Hay poder espiritual en la unidad de la iglesia. Hay poder para vencer cuando hay una iglesia unida. Un pueblo unido jamás será vencido, dice la palabra. Amén. El quinto principio que tú y yo tenemos que aprender de ese pueblo de Israel, de ese paralelismo que hacemos con esa batalla que vivió el pueblo de Israel, lo vamos a leer en Josué 6:20, dice la palabra: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Marchamos con expectativas. Ese es el quinto principio. Tú y yo tenemos que caminar con expectativa, con las expectativas de que ya Dios nos va a dar la victoria, de que no importa lo grande, lo difícil que sea tu enfermedad, tu problema, tu dificultad, el Dios que tú le sirves es mucho más grande. Amén. Y si es mucho más grande, confía en Él, porque Él te va a dar la victoria. Amén. Y si tú marchas con esa expectativa, con esa seguridad, con esa certeza de ese Dios todopoderoso, de el cual no hay nada imposible para Él. Amén. Si tú marchas así, si tú marchas con esas expectativas, con ese principio de vida, tu victoria está asegurada en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué victoria me estás hablando? De las victorias espirituales. No me refiero a caprichos, a deseos, a anhelos, a cosas mundanas. Me refiero a esas batallas que jamás podremos vencer. La batalla con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas, con tus vecinos, con tus amigos. La batalla de la pobreza incluso. Tú la podrás vencer. De la hambruna, si marcha con Cristo. Dios prefiere mantener sus planes en secreto. Nosotros no tenemos por qué saber lo que Él va a hacer hasta que en realidad Él lo hace. Tú no tienes por qué saber todos los detalles de lo que Dios va a hacer. A veces nosotros queremos que Dios nos dé todos los detalles.
Él no tiene por qué darnos los detalles. Con que sepamos que Él va delante de nosotros, con eso basta. Y ya para ir terminando, el sexto principio que tú y yo debemos poner en práctica en nuestras vidas es: marchamos triunfantes. Amén. El pueblo de Israel iba convencido porque sabía que Dios estaba con ellos, porque antes habían cruzado un Jordán. Antes de estos muros, de que estos muros cayeron, ellos habían visto la gloria de Dios cuando Dios le abrió el río Jordán para que cruzaran en seco. Amén. Ellos sabían que la esperanza que tenían no era una esperanza en vano, era una esperanza en el Dios Todopoderoso, en el Dios vivo, en el Dios que aunque murió, resucitó y hoy te está llamando para darte vida a ti también. Amén. Y ya como conclusión, quisiéramos darte 2 tips como conclusión. Podemos aprender algunas lecciones de la experiencia del pueblo de Israel. Una de ellas es: nuestra batalla básica en la vida son espirituales, no físicas, no carnales. Nuestras batallas tienen que estar en lo espiritual. Si tú quieres ganar la batalla, empieza a considerar nacer de nuevo. Empieza a considerar que Cristo te dé ese bautismo en el Espíritu. Empieza a considerar, tú no puedes nacer de nuevo por tu propia cuenta, pero sí puede anhelar que el Señor te dé ese bautismo, que el Señor te haga nacer de nuevo. Así como cuando un niño está en el vientre de su madre y empieza a dar patadas cuando quiere salir del vientre, así tú y yo hoy deberíamos empezar a dar patadas porque queremos nacer de nuevo espiritualmente. Amén. Y si tú y yo nacemos de nuevo espiritualmente, entenderemos las cosas espirituales, entenderemos el reino de la tiniebla y el reino de Dios, y podremos tener victoria. Amén. Y el segundo punto es: si nos centramos en Dios, esos muros se convertirán en ventanas. Amén. Por lo cual tú y yo veremos la gloria de Dios. Esos muros que hoy parecen difíciles, que tienen 6 metros de estatura y 3 metros de ancho, tú y yo lo veremos como una ventana a través de la cual veremos la gloria de Dios. Ahora bien, para que eso ocurra, enfoca tu mirada en Dios, enfoca tu mirada en Jesucristo. Depende del enfoque que tú tengas. Si el enfoque que tú tienes es de un Dios pequeñito, así va a ser tu victoria. No va a tener victoria ninguna. Amén. El Dios que tú tienes es más grande que el universo. Amén. Si tú y yo creemos en ese Dios, yo te voy a decir ahora, ponte de pie conmigo y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esos muros caigan en nuestras vidas y nosotros podamos tener la victoria en estas batallas que vienen sobre nosotros. Y ya para terminar, en el Salmo 60:12 dice la palabra: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. En Dios tú vas a hacer proezas y Él va a destruir a tu enemigo. Amén. Lo que realmente importa no es dónde tú estás ahora. Lo que importa es lo que tú estás viendo. Si tú estás viendo esa pared blanca o si tú estás viendo la gloria de Dios en tu vida. Amén. Si tú ves la gloria de Dios, la victoria vendrá. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, eterno Dios, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Todos tenemos batallas, todos tenemos luchas a las que enfrentarnos, Señor. Pero nuestra gran batalla espiritual la tenemos ganada si tú estás con nosotros, Señor. Por eso te pedimos tu presencia siempre en nuestras vidas. Nunca se aparte de mí, Señor, tu presencia, Padre bendito. Gracias, gracias Dios. Ahora te pido que todo aquel que no ha sido bautizado en fuego y en espíritu, tú les regales ese nuevo nacimiento, Señor, para que podamos pelear esta batalla, luchar en el ámbito espiritual, donde tú, Señor,
Eres todopoderoso, bendito Dios. Gracias por esta iglesia, gracias por esta gran familia. Permite, Señor, que aquellos que no han nacido de nuevo hoy puedan decir: yo quiero nacer de nuevo. Regálame, Señor, ese nuevo nacimiento en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.